Los invito para que iniciemos con un Ave María, entregando a María Santísima, que siempre nos acompaña en todos nuestros aprendizajes, esta enseñanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Siéntense, por favor. Estamos en la formación de este proceso de zona de apoyo a comunidad de familia espiritual. Y lo que quiero invitarles ahora es para que hagamos algunas reflexiones sobre cómo la vida de Santa Catalina nos refleja varias enseñanzas en los momentos de crisis que ella vivió. A veces pensamos que los santos tienen vidas perfectas, que ellos pasaron por las dificultades y que tenían como unos superpoderes para poder atravesar las dificultades y superarlas como sin mayor dificultad, ¿no? O sea, como sin mayor lucha, sin mayor batalla. Y resulta que no. En la espiritualidad de Santa Catalina es clave el tema de la celda interior. ¿Y qué es eso de la celda interior? La celda interior hace referencia al espacio interior que todos tenemos, lo que llevamos dentro de nosotros, donde habitan nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros propósitos, nuestras emociones. Todo aquello que nos llena y que condiciona en muy buena parte la manera en que nosotros actuamos. Las ideas que nos fuimos formando de nosotros mismos, las ideas que nos hemos hecho de la familia, de cómo es interactuar con otros, de cómo es interactuar con los recursos materiales, con el dinero, con los bienes, de cómo se interactúa con el poder, cómo se interactúa con la autoridad y también de qué relación tenemos o no con Dios, por ejemplo. Si hablamos de un Dios autoritario, de un Dios paternal al que hemos descubierto y que es el soporte, de un Dios que nos ama como Padre y que transforma la mirada, el camino, las decisiones, la vida de cualquier ser humano. O de un Dios lejano, distante, un Dios al que no le importa lo que nosotros hemos vivido. Catalina insiste vehementemente en sus cartas para que los pupilos, los seguidores, los discípulos que ella tenía en su grupo llamado familia espiritual, entren en esa celda interior. ¿Y cómo se entra en esa celda interior? Se entra por observación. Se entra revisando las condiciones, sobre todo las condiciones que resultan más difíciles para nosotros. Estamos hablando entonces de que en la celda interior, donde ya les he mencionado que habita, cuando entramos allí y empezamos a conocer cuáles son esas emociones, cuáles son nuestros pensamientos, las motivaciones, miren, desnudar el corazón para entender las verdaderas motivaciones es de las decisiones más fuertes en la vida, porque implica dejar de decirnos mentiras y de decírselas a otros, y muchas veces de creérnoslas o de batallar para que otros se las crean. Cuando entramos allí y empezamos a encontrar qué es de todo esto, emociones, pensamientos, propósitos, ideas en general, qué es lo que nos habita, nosotros estamos haciendo entonces el conocimiento de nosotros mismos. Catalina enseña que cuando uno se enfrenta a la realidad de esto que habita la celda interior, es decir, nuestro interior, puede entrar o en desesperación cuando se da cuenta la cantidad de basura que hemos permitido que entre en la vida y el daño que nos hemos hecho y que quizás hemos hecho a partir de eso. O puede entrar también en ironía y en términos de absoluto descaro, sí, es así, ¿y qué? Pero ninguno de esos dos caminos conduce a la verdadera paz. Ninguno de esos dos caminos conduce a la verdadera alegría. De manera que
lo que ella nos propone entonces es encontrar todas estas situaciones, pero acompañados de la luz que trae a nuestras vidas el Espíritu Santo. La advertencia entonces es que el conocimiento de sí mismo sin el Espíritu Santo no nos va a llevar a una verdadera transformación. Puede que nos ayude a cambiar algunos comportamientos, pero no a tomar conciencia de lo amados que somos, que es lo otro que descubrimos cuando estamos en la celda interior. Lo primero es saber cómo somos y entender por qué somos así. Pero a pesar de lo que encontremos, bueno, malo, más malo quizás, lo que nos vamos a encontrar cuando entramos allí en oración con la luz del Espíritu Santo es que Dios nos ama profundamente. Cuando descubro esa misericordia de Dios frente a mis emociones que están desordenadas, frente a mis ideas que están equivocadas, frente a mis sentimientos que pueden estar heridos, frente a las formas de mi comportamiento porque tengo un temperamento, un carácter, una personalidad, qué sé yo, que me orienta, que me impulsa más hacia ciertas acciones. Cuando yo me encuentro con que todo mi ser interior puede ser evangelizado, que es algo de lo que no nos hablan. Nosotros necesitamos evangelizar nuestra crianza, necesitamos evangelizar nuestro temperamento por regiones, necesitamos evangelizar la cultura de nuestras familias, la cultura de nuestros hogares, esas ideas que se repitieron en casa, que además forman parte de los pilares con los cuales yo tomo decisiones. Amigos no existen, amigo el ratón del queso, dicen en Colombia, ¿cierto? Decimos en Colombia. Todos traen una intención de manera que no le crea a nadie. Yo recuerdo casos en los que he encontrado mujeres supremamente prevenidas hacia la sinceridad de una relación en pareja, de una relación sana, porque siempre escuchaban de sus papás o de sus mamás comentarios negativos cuando aparecía un noviazgo o una relación o una manifestación de amor en una pareja. Siempre escuchaban, créale, claro, seguro que le va a ser sincero, segura que le va a decir la verdad o seguro que no le va a faltar. Ese tipo de comentarios van minando la creencia o la idea de que todo el mundo se comporta como alguien que lo hizo mal en el pasado, ¿sí? Ese va a ser el patrón para encontrarme siempre. Descubrir todo esto y entender qué es lo que se necesita ser removido en lo profundo del corazón, solamente se logra a través del encuentro misericordioso con Dios y de la obra de amor que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Cuántas más pruebas tiene Dios que darte para que creas que Él te ama? ¿Cuántas más? ¿Cuántas has dado por sentadas como que son parte de la vida y que sencillamente son casi que una obligación? Tu salud, ¿cuánto la valora uno cuando empieza a afectarse? Tu familia, las personas que tienes cercanas, el trabajo, el país. En momentos en los que vemos tantas migraciones obligadas, gente que ha sufrido el desarraigo de su patria, el poder tener un país, una cultura propia, el tener la familia cerca, tantas bendiciones. Pero encontrar nuestras miserias, encontrar también las bondades, los talentos, lo que me habita, en un encuentro de misericordia con Dios, por supuesto que me transforma. Porque el amor enamora. Es imposible que uno se encuentre con el amor de Dios y no quiera responder a ese amor. De manera que ese amor cambia la manera en la que yo me veo a mí mismo, en la que veo, por supuesto, a Dios y en la que veo a los demás. En la celda interior, entonces, primero nos encontramos con quiénes somos. La ruta es descubrir la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para que podamos ordenar todo eso que encontramos y que no estaba claramente ordenado, lo que nos duele, lo que nos da miedo, lo que nos pone en aislamiento, lo que nos pone en huida. Y luego nos ayuda también a entender quiénes son los demás. Hay algo que he mencionado que a muchas personas impacta y es que Catalina tenía una mamá muy difícil
Y me he encontrado con mucha frecuencia personas que necesitan sanar la relación con mamá. Resulta que Lapa, ese era el nombre de la mamá de Catalina, realmente no era fácil. Lapita era tremendamente complicada. Tanto que cuando Jacobo de Benincasa, el papá de Catalina, muere, los hermanos de Catalina que eran mayores, Catalina, recuerden ustedes, fue la hija número 24 en un matrimonio de 25. Varios de sus hermanos mayores ya estaban casados con sus hogares y cuando muere Jacobo de Benincasa, ninguno se quiso llevar a Lapita. Todos decidieron que Lapita se quedaba ¿con quién? Con Catalina. Entonces, Catalina es quien empieza en ese momento a vivir con su mamá. Ustedes recordarán que Catalina cumplía labores también encargadas por el Papa, de manera que cuando Catalina viajaba, en ocasiones Lapa la acompañaba, pero con más frecuencia Lapa quedaba con la familia espiritual que la acogía mientras Catalina hacía su trabajo. Pero ¿qué es lo que yo he aprendido de Catalina en este caso específico? Catalina entendió que Lapa era otra persona que estaba en camino. Claramente era su mamá, claramente le debía respeto. Pero ante las actitudes tan conflictivas, tan egoístas, tan impositivas, difíciles que tenía Lapa, Catalina lo que hacía era llevarlas con paciencia, aplicando las virtudes domésticas de las que hemos hablado, que solamente se ganan dentro de la celda interior cuando yo interactúo con otros. Ese es el otro paso clave de la celda interior. Es en la celda interior donde yo empiezo a encontrar qué virtudes necesito trabajar. Y esas virtudes se desarrollan siempre es en el relacionamiento con los otros. Es con los otros que yo manifiesto mi fe, es con los otros que yo manifiesto mi caridad, mi humildad, mi generosidad, laboriosidad, amabilidad, atención, ecuanimidad, moderación, todo lo que hemos hablado, creatividad, asertividad, ser razonable, todo lo que hemos visto en nuestra formación en términos de virtudes domésticas. Así que Catalina dejó de exigirle maternidad perfecta a Lapa, que es uno de los errores con los que más frecuentemente nos movemos. Maternidad perfecta. Mamá no tiene derecho a equivocarse. Es como si mamá no tuviera historia. Pero en todo este proceso, Catalina entiende que Lapa es otra alma, otra persona que está en camino de encuentro con Jesús y de camino hacia la santidad. De manera que Lapa termina después uniéndose a las mantelate. Ustedes recuerdan aquellas mujeres que por la vestimenta que utilizaban les decían que eran las mantelates. Era como una especie de mantel, pero en blanco y negro lo que ellas utilizaban, ¿cierto? Y Lapa, siendo la mamá biológica de Catalina, se convierte en su discípula. Y Catalina trataba a sus discípulos con amor. Así que el amor le da, el amor por Cristo, esa transformación, porque Catalina se tuvo que encontrar con momentos en los que, ¿sí? Lapa. Pero también el amor por Cristo fue transformando a Catalina para tomar las decisiones que se necesitan en esa celda interior. Y eso fue cambiando el corazón de Lapa para ser una discípula no latosa, no difícil, sino una discípula que entendía y apoyaba a Catalina. Dios nos ha regalado personas cercanas que no son perfectas, pero que nos las ha regalado, bien sea mamá, bien sea hermanos, esposos, esposas, hijos, que forman parte de lo que Él nos da en el camino de la santidad. ¿Cómo adentrarse entonces en esta celda interior? Hay varios aspectos que nos ayudan, todos aspectos que nosotros evitamos. Porque es que es muy fácil hablar de la celda interior cuando yo estoy en la comodidad, cuando nada me afecta, cuando nada me toca el tiempo, la organización de mi tiempo, cuando nada me define, por ejemplo, el manejo de mis finanzas, cuando nada toca las cosas que yo decido para mí, como yo quiero, cuando yo quiero, dónde y como quiera, ¿sí? Pero se entra a la celda interior cuando empezamos a encontrar barreras internas. Esto es de lo primero que quisiera hablarles. Y hablamos entonces aquí de miedos. ¿A qué le tienes miedo?
Eso es parte de lo que nos va a ir ayudando a encontrar nuestra celda interior. Miedos, negaciones. ¿Qué aspectos, qué recuerdos de tu historia de vida sencillamente les has pasado un manto y no los recuerdas, o recordándolos no quieres hablar de ellos? ¿Cuáles son las áreas en las que nadie puede tocar el tema contigo? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuáles son las canciones? ¿Cuáles son las fechas? Porque nosotros o nos apegamos o generamos un rechazo absoluto de lugares, personas, fechas, condiciones, situaciones, canciones. ¿Sí? ¿Qué canción tiene el poder de ponerte triste, por ejemplo? ¿Y qué tanto le permites tú que llegue a revolver el alma? ¿O cómo has crecido en esa celda interior para que Cristo, habitándola, ¿verdad?, puedas decirle: no te dejo entrar, no coloco esta canción? Y si no puedo escucharla en este momento, entonces lo que me digo es: sello mi mente, sello mis oídos con tu sangre preciosa y le digo: tú no tienes el poder para entristecerme. ¿Qué otras barreras internas también? Aquellas que, por ejemplo, tenemos por exceso de ruido mental. ¿En qué estás pensando? ¿Qué pensamientos te habitan? Muchas veces estamos allí presos, pero no tomamos nota. Entrar en la celda interior implica entonces un camino, irnos acostumbrando a observarnos, sin obsesión. Cuando lo hacemos de la mano de Cristo, cuando lo hacemos con la misericordia de Cristo, podemos hacerlo también con benevolencia hacia nosotros. No estamos excusándonos de todo, pero estamos pudiendo hacerlo desde la mano de Cristo, desde los ojos de Cristo, con paz, pero con realismo. ¿Qué es lo que me ocurre? Y muchas veces sucede entonces que tengo tantos pensamientos, ¿verdad? Estoy metida en mi trabajo o estoy metido en el problema, qué sé yo, con la familia. ¿Qué es lo que te habita? Muchas veces lo que nos habitan son fantasías. Entonces vivimos en el mundo del trabajo ideal, de ojalá le pasara esto, pero es que si me la quito de encima, o de que aparezca él, que aparezca ella. ¿Cuáles son las fantasías, sino las ideas y los pensamientos en los que habitas y que te generan ruido mental, que se vuelven barreras internas? Y que debo tomar nota de ello para empezar el diálogo con el Señor, empezar a evangelizar esas barreras internas. Otro punto que nos afecta, o que más bien, diría yo, nos ayuda, nos afecta, pero es que son afectaciones que nos ayudan en la celda interior, son las relaciones interpersonales. Y me refiero aquí a las condiciones en las que, por ejemplo, nos vemos como en un espejo en otras personas. Y cuando yo digo: uy, es que tiene las mismas actitudes que yo tengo, o no me la logro ver, pero sí, mi mamá sí dice que yo me comporto así. ¿Cuáles son esas actitudes en otras personas en las que tú te sientes reflejado? Yo recuerdo un caso de alguien que empezó a ordenar su cuarto cuando tuvo la oportunidad de compartir. Me decía que había podido compartir con otra persona tremendamente desordenada. Y cuando vio esto dijo: uy, así me debo ver yo. Y en ese espejo aprendió a ordenar y a organizarse de una manera distinta. Otro tema de relaciones interpersonales, cuando hay tensiones. ¿Qué es lo fácil? Cambiarme de acera. Figurativamente lo estoy mencionando. Evitar la persona, no hablarle, y resulta que esas tensiones lo que hablan a mi corazón es: ¿por qué está la tensión? Muchas veces la tensión ocurre porque en la otra persona estás encontrando exactamente lo mismo que tú tienes o lo mismo que tú eres, o porque te recuerda alguna situación, alguna persona. Muchas veces ni siquiera es la persona en sí. Es un gesto, un tono, una actitud, una palabra, una expresión en el rostro. ¿Qué es? ¿Con qué lo asocias? Eso es otra forma de ir conociendo qué habita nuestra celda interior. Lo otro es tener muy presente cuando yo me vivo comparando, con quién me comparo.
¿Y qué estoy ganando a través de esa comparación? Porque puede ser que yo diga, ah, no, pero pues a mí la verdad, las faldas se me ven más bonitas. O no, mi carro es mejor. O no, yo gano más. Cuando estoy en términos de compararme, o cuando vivo todo el tiempo planteándome, ¿cómo haría yo mejor esta situación? Eso que están haciendo allá al frente, yo le haría esto, yo lo mejoraría así. Es decir, siempre en términos, sobre todo en un lenguaje conmigo mismo, conmigo misma, en términos de cómo yo sí lo haría mejor. Pero también se nos puede ir al otro extremo, ¿no? Es decir, cuando el lenguaje que tengo para conmigo es en términos de yo no puedo, no soy capaz, ¿no? ¿Sí? En términos de no me aguanto ninguna situación, porque a mí todo me queda grande, a mí no me quieren, me hacen, digamos, como me distancian en todas partes, cuando termino auto-excluyéndome, que puede pasar con mucha frecuencia. Eso de las relaciones interpersonales. Lo otro, en términos de relaciones interpersonales, que también he observado mucho, es ¿por qué una persona se vuelve tan especial para mí? He comentado en varias ocasiones cómo en familia espiritual, personas que tienen dificultades de relacionamiento con su papá, porque por ejemplo el papá ha sido una persona ausente en su vida, tienden a acercarse de una manera cotidiana más natural a Fray Nelson. Y buscan en él el consejo y ese tipo de situaciones se dan. Cuando el vacío es de mamá, yo también me doy cuenta que con mucha frecuencia las personas jóvenes o chicas o adultos se acercan a mí. Incluso en situaciones de pérdida o abandono de la mamá, yo quiero decirles que hay un indicador que para mí es claro y es el tipo de abrazo que la persona da. Cuando la persona tiene un vacío de mamá o ha tenido un vacío de mamá en la vida, por cualquier razón, abandono, pérdida, yo me doy cuenta que normalmente el abrazo es mucho más estrecho para mí versus el de otras personas. Y hay algunas que inclusive se me recuestan en el hombro. El saludo, su abrazo siempre es de esa manera. Entonces, ¿cuál es el significado que tú le das a las relaciones con distintas personas? Así como evitas, también cómo te aproximas a otras personas. Y esa aproximación, ¿qué la mueve? Por eso hablaba al principio de identificar las verdaderas motivaciones que hay. No necesariamente son malas, pero cuando tú conoces las motivaciones, tienes claridad entonces de qué es lo que te mueve y qué poder tiene en ti. Y sobre todo esto, mis hermanos, ¿cuál es el señorío de Cristo en esa situación? Porque puede ser que me acerque a alguien porque hay un vacío en mi vida, pero ese vacío, antes que llenarlo esa persona, lo debe llenar Cristo. Hemos hablado entonces de aspectos que nos ayudan a ir entrando en la celda interior. Ya nombramos las barreras internas. Hemos hablado de las relaciones interpersonales. Hablemos ahora de las creencias y los valores. En las creencias y valores estamos haciendo referencia a encontrarnos con comentarios, situaciones, personas que nos van ayudando a confrontar nuestros paradigmas, la manera en que nos hemos acostumbrado a pensar. Por ejemplo, para muchas personas que quieren acercarse a Dios, el tema de vivir la fe en comunidad es difícil, porque es que si yo voy a la parroquia y hoy voy a misa siendo domingo y de pronto en 8 días no pude, pues que nadie me pregunte nada, o no quise porque amanecí con pereza, que nadie me pregunte nada, para muchas personas quizás es una ventaja. Pero cuando existe una comunidad donde la gente empieza a preguntarte, oye, ¿qué pasó? No te vi, ¿cómo estás? La gente se siente un poquito como, no, prefiero individual. Porque además vivimos en una cultura que cultiva lo individual y el individualismo. Cuando lo comunitario me demanda, porque esto significa organizar tiempo, organizar prioridades, entonces las personas pueden entrar en choque frente a esos paradigmas. Esto es como demasiado. Y creo que lo hemos vivido, ¿no? Amigos y familiares que nos cuestionan por qué usted en esa comunidad, que es que no,
O sea, ¿cómo es que sale ya? Porque es que, o sea, usted los viernes, ¿cómo así que ya no puede ir a rumbear? ¿Cómo así que no puede ir a bailar? ¿Cómo así que no puede salir a comer porque para usted está primero ese grupo? ¿Cómo así que este fin de semana tiene retiro? ¿Otro retiro? Pero si hace 6 meses ya tuvo uno. O sea, no, mire, o sea, eso tanto no, porque eso usted termina loco o loca. O sea, eso... y la sonrisa de ustedes yo creo que es la alegría de sentirse identificados con alguna cosa que les ha pasado en casa, ¿verdad? Bien. Hay un paradigma que creo que es el que se logra cambiar cuanto más Cristo es dueño de la celda interior. Y es que frente a las dificultades que tengo, la pregunta no es qué me hicieron, cómo me sano, qué me muestra, de dónde saco esta motivación, ya la pude conectar, ya la superé, Cristo es Señor de esto. No. Yo creo que el paradigma más difícil de cambiar en una dificultad es cómo queda el corazón de Cristo en esto. Yo he visto dificultades de esposos, peleas entre padres e hijos, conflictos entre compañeros, entre hermanos en comunidad, que además quiero decirles que es normal que existan tensiones, porque de eso se trata. Repito, hay un proverbio que para mí describe lo que se vive en comunidad en términos de la vida común. El hierro forma al hierro y el hombre forma al hombre. En comunidades donde van a aparecer las cositas que me incomodan de esta persona y las que me fascinan de otros y las mías que incomodan a muchos, ¿cierto? Pero en todas esas tensiones yo escucho con mucha frecuencia los argumentos de es que me hicieron, es que me desconsideraron, es que la otra vez me la hizo, es que cantidad de claridades de lo que sentimos o de lo que la otra persona nos hizo sentir o de lo que ustedes quieran imaginarse, pero muy en términos de lo que es para mí y de lo que es para la otra persona. Muy pocas veces nos preguntamos, ¿y cómo queda el corazón de Cristo en esta pelea? ¿Y cómo queda el corazón de Cristo en esta actitud? ¿Cómo queda el corazón de Cristo en este comportamiento? Ese es un paradigma que se va cambiando en la medida en que nos metemos más en la celda interior. No solamente cómo quedo yo, cómo me sano yo, cómo le ayudo a los otros a sanar, cómo crezco en mi servicio, sino cómo queda el corazón de Cristo en esto. Por eso hablamos de creencias y de valores, que nos van definiendo también las prioridades. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos entonces ahora a hablar de 3 momentos en la vida de Catalina que nos ayudan a entender un poco cómo las crisis fueron formando a esta gran santa. Ustedes vieron ayer la biografía de Catalina y encontraron cómo al acercarse a los 12 años, Lapa, otra vez Lapita, que era especial, ¿cierto? Lapita empieza a ver cómo se va a organizar todo el tema para que Catalina se casara hacia los 14, 15 años, que era más hacia los 15 años, que era lo que se acordaba, se acostumbraba en aquella época. Y entonces Lapa empieza a educar a Catalina en la vestimenta suntuosa y sugerente, en el maquillaje y a presionarla para todos, digamos, cómo mostrarse, cómo lucirse y cómo llegar a hacer, digamos, un buen convenio, ¿no? De hecho, ya alcanzaron a ver algún posible prometido para Catalina en ese proceso y todo estaba como lo que había que hacer. Lapa procedía de acuerdo a su parecer, a lo que creía que era lo mejor, pero Lapa desconocía el voto de consagración, es decir, el voto de virginidad que Catalina había hecho a los 6, 7 años cuando tuvo aquella visión de Cristo, siendo muy niña. Catalina tiene una conciencia del mundo espiritual en ese momento que dice, yo soy para Cristo. Pero luego, años más adelante, Lapa empieza a presionar y a presionar. ¿Y ustedes han visto el modo taladro percutor? ¿Conocen ese modo? El modo taladro percutor es el dele y dele y dele y dele y dele y dele hasta que, ¿cierto? Se logra lo que se quiere, romper, ¿ok? O desesperar a la persona para que termine diciendo sí a lo que hemos trabajado. Hay personas que son expertas en el modo taladro percutor. Yo quiero decirles que entrar en la celda interior
ayuda a manejar el taladro percutor que pueden poner otras personas. Vamos a ver cómo lo hizo Catalina. Frente a esa situación, Catalina entró en crisis. Sí, Catalina tuvo una crisis. Catalina tenía en aquel momento la crisis de obediencia al mundo o sufrimiento interno. Y tengamos presente que la crisis se genera siempre porque Dios las permite para nuestro crecimiento. Pero lo que las alimenta y las exacerba es el excesivo amor propio. Tome nota de eso que le conviene, porque le hemos aprendido al maestro Fray Nelson Medina, ¿cierto? Entonces, las crisis Dios las permite para nuestro crecimiento. Pero lo que las exacerba es el excesivo amor que tenemos por nosotros mismos, por nuestra comodidad, por nuestra tranquilidad, por nuestro bienestar económico, por nuestra razón, porque yo tengo la razón y quiero que se haga así, y es que yo sí sé cómo es que se tiene que hacer, y entonces se impone nuestro criterio, ¿ok? Por el excesivo amor propio es que nosotros hacemos que las crisis se hagan, primero, gigantescas y segundo, improductivas. En esta primera crisis, Catalina se enfrenta entonces a ¿obedezco a mi mamá o qué hago? Voy a sufrir. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Mantengo mi promesa con el Señor o le hago caso al APA? Y nosotros nos enfrentamos en todas las edades de la vida. Catalina la tiene en su adolescencia. Nosotros las enfrentamos en todas las etapas de la vida, ¿cierto? De eso estamos hablando entonces, de cómo pesa en nosotros la opinión de los demás. Cuánto de esa opinión nos lleva a cambiar nuestros pensamientos, nuestras decisiones o nuestros, digamos, comportamientos también para poder encajar en un grupo. Ve tomando nota de todo esto, porque seguramente eso te va a empezar a ayudar a entender aspectos que necesitamos cambiar. La crisis en la que yo tengo que obedecer al mundo o asumir con sufrimiento interno y decir, aquí aprendo a encontrar la alegría de obedecer a Dios, pero en el sufrimiento, porque lo va a ver, no hay victoria sin cruz, no hay resurrección sin cruz, ¿cierto? Pero esa cruz tiene una ayuda y una bendición totalmente diferente. Mira, cuando nosotros estamos alejándonos de la crisis, estamos perdiendo el camino de cruz y de bendición y de redención que Cristo tiene para nosotros. Por eso, en la carta de Santiago, en el primer capítulo, ustedes van a encontrar un versículo en el que Santiago le escribe a los primeros cristianos que estaban en la diáspora. Cristianos que estaban siendo perseguidos en absoluta dificultad, pero esta es una carta para formar madurez en el pueblo de Dios. Y en la carta de Santiago él les dice, consideren las pruebas que están pasando, consideren las pruebas. Uno de las pruebas se queja, uno de las pruebas reniega, uno de las pruebas huye, pero no aprende a considerarlas. Considerarlas implica qué es lo que Dios está trayendo para mí a través de esta situación. Y dice la carta de Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídala, que Dios la da en abundancia a todos. Catalina entra en ese sufrimiento, pruebas de vestido, pruebas de maquillaje, fiestas. Y Catalina amaba profundamente a Lapa. Catalina no quería entrar en conflicto con Lapa, hasta que en un momento de confesión con un primo de ella, que era fraile y fue su confesor inicial, este confesor la confronta y le dice, pues tienes que decidir. Y Catalina toma la decisión de cortar con todo esto. Ustedes recordarán que lo que hizo fue que cortó su larga melena, con lo cual entra en obediencia a Cristo. Pero ¿qué sucede entonces? Lapa monta en cólera, despide al servicio doméstico. Recuerden ustedes que era una casa de 25 hijos en ese momento. ¿Ok? Muchos se habían marchado, pero venían de visita de vez en cuando y la encargan de todos los oficios de la casa, de manera que Catalina se traslada prácticamente a vivir en la cocina. Pero ¿qué hace ella? Decide en aquel momento hacer de ese servicio
una entrega a Cristo. Y ella dice, bueno, pues si esto es lo que me toca para obedecer lo que ya habíamos acordado contigo, de que yo me guardaba para ti, Señor, entonces voy a ver a mis papás y a mis hermanos como si fueran los discípulos y yo los voy a servir. Y uno dice, pues eso es como romántico y como infantil, porque yo no hubiera sido capaz. Y efectivamente uno no es capaz. Es ahí donde entra el poder del Espíritu Santo para fortalecerse en paciencia, en ecuanimidad, en moderación. ¿O qué hago? ¿Hago de esto un escándalo y grito y exploto y les tallo a la gente las verdades que yo tengo, las que creo que son en su cara? Consideren, hermanos, las pruebas por las que están pasando. Pídanle sabiduría a Dios para poderlas ver, dice el apóstol Santiago. De manera que Catalina también experimenta aquí el miedo a exponerse en público, a que la critiquen, a que su historia vaya de palabra en palabra donde la familia, ¿cómo le parece que ahora la muchachita se le ocurrió cortarse el pelo y está en rebeldía? Pues la castigué, y su historia de boca en boca. Eso nos puede pasar, ¿verdad? Nos pasa también que tenemos esa dualidad y no sabemos trabajarla cuando dejamos a Dios en visto. Catalina sabía del acuerdo que tenía con Cristo, pero había podido hacérsela de la vista y yo no le pongo cuidado, no tengo problemas con mi mamá, paso eso a un lado. ¿Cuántas veces dejamos a Dios en visto, sabiendo lo que tenemos que hacer y los acuerdos que hemos tenido con Él, o lo que Él nos ha estado pidiendo? En estos procesos, entrar en la celda interior nos ayuda entonces no solamente a tener el hallazgo del problema. Siempre que en esa celda entremos con la luz del Espíritu Santo, siempre que nos dejemos acompañar de las lecturas que nos ayudan a tener una inteligencia distinta para escoger lo mejor, de que escojamos formar la voluntad en pequeños esfuerzos, pero hacer lo que nos corresponde, no procrastinar, no aplazar las decisiones, que es dejar a Dios en visto, siempre vamos a tener el efecto de crecimiento interior que se va a manifestar en una mayor madurez. ¿Qué cosas específicas? Nosotros tenemos madurez afectiva, madurez volitiva, que tiene que ver con la voluntad, capacidad de decidir lo que hemos dicho que vamos a hacer cada vez más fuerte, ¿ok? Esa es la madurez volitiva. Estamos hablando también de la madurez psicosocial, que nos ayuda a tener una mejor relación con el entorno, es decir, con otras personas y con nosotros mismos, a leer mejor el entorno, a crecer también en la madurez espiritual, una capacidad para relacionarme con Dios de una manera diferente. Entonces hemos hablado de madurez intelectiva, afectiva, volitiva, psicosocial y religiosa. Esos 5 elementos corresponden como si estuviéramos construyendo una nueva casa, una nueva habitación. La madurez afectiva va a representar los cimientos. La madurez intelectiva va a representar las paredes, lo que permite que crezcamos, como en una construcción, y en la medida en que crecemos logramos ver las cosas con otra perspectiva. La madurez psicosocial, que son las relaciones conmigo, con otros, son como los conductos, los de la luz, los del agua, ¿ok? Los de ventilación. La madurez, ¿cuál me falta? La volitiva, tiene que ver como con el pegamento de esos ladrillos que va generando la madurez intelectiva. ¿Por qué? La intelectiva me motiva, me lleva a lo que debo hacer, me ayuda a entender por qué necesito hacer desde el punto de vista de mi inteligencia, pero muchas veces sabemos lo que se necesita hacer, pero no tenemos la voluntad para hacerlo. De manera que en la analogía que estamos haciendo de la casa, es como si la madurez intelectiva fueran los ladrillos y la volitiva el cemento para poder pegar. La volitiva se mueve con mayor facilidad, nuestra voluntad se mueve con mayor facilidad cuando hemos formado nuestra madurez de inteligencia, la intelectiva. ¿Hasta ahí estamos claros?
¿Y qué es la madurez religiosa en el símil de lo que nos estamos inventando aquí? El techo, la cobertura de la casa. Todo lo que hay allí, todo lo que hemos construido tiene sentido cuando esa madurez religiosa, la forma en que me relaciono con Dios, la manera en que esa relación con Dios nutre mi vida, la mueve en el día a día, mi relación con otros, todo está bajo ese techo. Lo que he aprendido, los ladrillos, la voluntad que ejerzo, el cemento, la manera como me relaciono con otros, los ductos de ventilación, de electricidad, la manera en que mis emociones son gestionadas, mi inteligencia afectiva en los cimientos. Todo tiene sentido si tiene un verdadero techo. Avancemos a otra de las crisis de Catalina, que nos ayuda también a entender cómo fue ella entrando cada vez más en su celda interior. Muy joven entonces aprende que entrar en la celda interior y vencer los miedos al qué dirán, ya lo dijimos, ¿cierto? Al qué dirán, mi historia en boca de toda la familia, es lo último que me faltaba. Es que mi mamá, mi papá, mi hermana no se callan, ¿por qué tienen que andar hablando todos de mí? Si yo voy a una comunidad, si yo hago oración, si yo rezo, si yo voy a misa, es mi problema. No. Todos esos elementos Catalina tuvo que aprender a manejarlos muy joven y tomar una decisión. ¿Qué ocurre con Catalina? Porque eso es importante mencionarlo. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? Ok, ahí es donde empiezan los amores de Catalina con Cristo. Porque en ese manejo de su casa, siendo la de los oficios, la de la cocina, Catalina empieza a encontrar el espacio para dialogar con Cristo. Es donde nace su relación de amor profundo con este santo amor. De manera que, claro, Lapa montó en cólera, Lapa le contó a medio Siena lo que estaba ocurriendo, Lapa buscó por muchas maneras convencerla de que no se mantuviera en esa negativa al matrimonio, y el conflicto estaba fuerte, muy fuerte en casa, pero Catalina sacó la mejor porción. Catalina sacó la mejor porción en la medida en que entró en esa relación profunda con Cristo. Y miren ustedes, nosotros hablamos que sacó la mejor porción en el momento, no. Sacó la mejor porción incluidos nosotros. Más de 700 años, casi 700 años, Catalina muere en 1381. ¿1380? En 1380, corrijo. O sea, casi 700 años después, esa decisión de ella sigue impactando a la humanidad. ¿Cuáles son las decisiones tuyas que pueden impactar a tu familia y a la humanidad? A partir de una crisis bien manejada. Y bien manejada es traerla a los pies de Cristo. Miremos una segunda crisis en el momento de Catalina, y tiene que ver con que en ese amor profundo, pues claro, aquí estamos tú y yo, mi Señor, esto es precioso. Y el Señor le dice a Catalina, se acabó el encierro en la casa, empezamos a abrirnos a los demás. O sea, ¿cómo así si la estamos pasando tan bueno tú y yo? Y estamos hablando del temor de tener que salir de ese espacio tan cómodo que ella ya le había cogido el ritmo a los oficios, a las tareas, a todo, pero ahora hay que salir. Y hay que salir a hablar de Cristo, y hay que salir a servir, porque además estaban los enfermos de la peste. Y hay que salir a perder muchas personas que querías, porque Catalina tiene que acompañar a muchos de sus primos y de sus familiares en ese proceso de la peste. Y a muchos tuvo que enterrarlos. Viene el gran temor entonces, porque habiendo llegado ella como a una cumbre, digamos, del amor con Cristo, ahora le toca cambiarlo todo. Y viene en qué se manifiesta, por ejemplo, en nuestras vidas, ese tipo de crisis cuando viene un giro, se vuelcan las cosas en nosotros. Falta de discernimiento para leer desde dentro lo que Dios me pide frente a grandes desafíos. Falta de discernimiento para leer desde dentro lo que Dios me pide frente a grandes desafíos. No solamente desafíos para mi vida, no desafío de qué carrera voy a estudiar, de qué trabajo voy a emprender, de en qué ciudad voy a vivir, de si me independizo o no me independizo. Desafíos que Dios me está haciendo, que me está planteando para la iglesia.
Tratemos de ampliar la manera en que nos vemos únicamente centrados en el ombligo de mis decisiones. Grandes dificultades para entender, para buscar lo que Dios me está pidiendo para la iglesia. Y además hay otra cosa que se presenta cuando esos desafíos vienen, y es que le pedimos a Dios signos y prodigios. Señor, dame un signo. Nos cuesta trabajo orar y discernir desde la oración. Sino, dame un signo para que yo sepa que sí me caso. Llovió, no me caso. Hizo sol, pero antes llovió. Es decir, signos y prodigios. Vivimos pidiéndole a Dios como si Él fuera, no sé, unos dados de la suerte que lanzamos a ver si me cae par o no me cae par, y entonces qué decisión tomo. Y así tomamos decisiones de vida. Otra cosa que se puede manifestar, otra situación que se puede manifestar en esto, es que precisamente por esa falta de discernimiento frente a lo que Dios nos pide, nos montamos en proyectos estériles. ¿Qué es un proyecto estéril? Es el que me lleva como a un sueño, a una utopía pequeña, a veces grande, ¿cierto? Pero que no están relacionados con el propósito real de mi vida. Y en esto hay situaciones que quizás puedan generar un poco de molestia ahora que las mencione, pero ¿cuántas personas están en términos de mi proyecto deportivo, mi proyecto de salud, mi proyecto de un cuerpo perfecto, mi proyecto de una cara perfecta, mi proyecto de ser perfecto? Pero aquí, ¿dónde están relacionadas mis decisiones frente al proyecto de eternidad? Es decir, cuando me encuentro con giros, con situaciones que me desajustan en la vida, ¿dónde conecta esto con mi propósito de vida? ¿Cómo me impacta esa oferta de trabajo que me están haciendo? Me voy detrás de una propuesta económica jugosa, pero que deja atrás toda la estabilidad de mi familia en términos emocionales o en términos espirituales. ¿Qué hago? Entro en esta nueva condición, qué sé yo, de una relación, pero no solamente tengo la presión de que debo tener vida de intimidad con mi novio porque si no me deja, sino que adicionalmente tengo que entrar en una serie de actividades y de estilos de manejo, de comportamientos, de fiestas, de rumbas, de reuniones familiares, de conversaciones grotescas. O sea, ¿qué necesito hacer cuando hay giros en mi situación, en mi vida, verdad? Bueno, pues esto nos lleva también a tomar claridades en crecimiento de las madurez de las que estábamos hablando ahora. Y la madurez psicosocial o la madurez intelectual no es la misma en la adolescencia que en la edad adulta. ¿Qué hace Catalina cuando llega a esta etapa? Asume lo que tiene que asumir, sale a atender los enfermos. Recuerden ustedes que mientras los envolvía, acabando de fallecer, decía, este no se perdió. Este no se me perdió. Y no se me perdió porque había llegado a su propósito de vida. Entonces, en lo que estás haciendo, en la nueva etapa a la que está llegando tu vida, ¿cómo conecta con la eternidad de tu propósito de vida y con la eternidad de los demás? Catalina, además, sale a atender todas las comisiones que el Papa le pedía. Catalina asume un rol público y político para evitar la guerra, para que la iglesia sane el cisma que se había presentado en aquel momento, y lo da todo. Recuerden ustedes que además ella muere sin ver esa sanación del cisma, pero lo da todo para que la iglesia se unifique, y la iglesia llega finalmente, después de su muerte, a esa unidad. Entonces, ¿cuál es el rol que debo asumir, pero de cara a mi propósito de vida, aquello para lo que Dios me llamó? Rápidamente voy a citar la última de las crisis que quiero mencionar en el caso de Catalina. Cuando está en ese rol político, Catalina va encontrando apoyos, algunos más pequeños, digamos,
Pietro, su hermano, era un gran apoyo. Alesa, que era otra de las mantelates, era un gran apoyo para ella. Pero con quien más se sentía apoyada, escuchada y acompañada era con Raimundo de Capua, su confesor. Sin embargo, hacia el final de la vida de Catalina, Raimundo de Capua es cambiado de ubicación, ya no está con ella. Y Catalina pierde a Raimundo de Capua. De manera que entra además en una aridez religiosa, una sensación profunda de desánimo y soledad. ¿Qué aprende ella a conocer en ese momento? El abandono en Dios y una disminución de atención a sí misma aún mayor. Cada una de las crisis trajo algo para ella y para la humanidad. En este momento Catalina entra en esa aridez espiritual. No se siente bonito, no se vive bonito, pero crece el abandono. Así como en la primera decisión Catalina entra en una relación profunda con Cristo. En la segunda etapa entra, no lo mencioné antes, cuando se viene todo este manejo de su rol político, entra también el diálogo, se redacta el diálogo en esa época. Es decir, hablamos de un nivel de de madurez religiosa, inteligencia, madurez intelectiva, todas esas madureces en mayor profundidad, mucho más arrolladoras, digamos, desde el punto de vista de trascendencia para la humanidad. En esta última etapa encontramos la época más florida de las comunicaciones de las cartas de Catalina. Buena parte de las casi 400 cartas que están en su epistolario, que son un verdadero tesoro, aconsejando a muchas personas, hablándole a muchas personas de lo que ella había conocido, de su relación profunda con Cristo, están en esta última etapa en la que vive sin la cercanía de un confesor ni el apoyo espiritual de alguien como Raimundo de Capua. De manera, mis hermanos, que las crisis siempre escuchamos que son oportunidades. Lo que no nos dicen es que son oportunidades cuando nos acogemos al Señor. Lo que no nos dice el mundo es que las crisis podemos leerlas de una manera distinta cuando las consideramos, es decir, cuando aprendemos a leerlas con la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos encontrar las barreras internas, las claves de relaciones interpersonales, las creencias y los valores que necesitamos traer delante del Señor, que necesitamos que sean evangelizadas. ¿Cómo quieres construir esa vivienda en tu corazón de la que hablamos? Pues puedes tener unos buenos cimientos si trabajas en la madurez afectiva. Puedes tener unas paredes muy altas si construyes con la madurez intelectual y la volitiva. Puedes tener muy buena iluminación, muy buenos ductos de agua, de ventilación si trabajas con la madurez psicoafectiva. Y tratar de tener un techo hermoso con una madurez religiosa, cada vez más cercano el corazón a Cristo, cada vez más enamorados de Dios Padre, cada vez más entregados, dóciles a la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se construye una casa si tú le trabajas solamente a la madurez intelectiva y no tiene cemento de la madurez volitiva? Se necesita ir creciendo en parejo, se necesita ir construyendo la casa de una manera integral. Y la manera integral está, en el caso de la doctrina de Santa Catalina, basada en la celda interior. Que el Señor Dios nos ayude, que la intercesión de Santa Catalina nos acompañe y que María Santísima, modelo de todas las virtudes, María Santísima, que sabía evaluar las crisis, que sabía que cuando no sabía, preguntaba, ¿cómo puede ser esto? Como se lo dijo al ángel. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Capaz de preguntar, pero también que va creciendo y le dice, hagan todo lo que Él les diga en las bodas de Caná, que ella, la Madre de Amor, nos ayude a crecer en la celda interior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.